Bueno, Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, por el tiempo. Bueno, ¿qué mirada tiene de esta semana que ha sido particularmente difícil en la Argentina, como si uno se tuviera que quedar con una sola semana, ¿no? Sí, bueno, tenemos una crisis de confianza muy aguda, confianza en la moneda, en los activos argentinos, digamos, en la gestión de gobierno. Yo creo que es muy claro que se necesita un plan coherente, consistente, robusto, serio. Eso ha sido, creo yo, el déficit más importante y probablemente la responsabilidad más grave del gobierno no haberlo producido. Me parece que si hubiera un plan y uno supiera a qué atenerse, habría menos reacciones de protegerse frente a la incertidumbre, que es lo que usted ve cuando la gente compra moneda extranjera a cualquier precio. ¿Importa mucho que haya esta situación, digamos, contextual? Digo, ¿el plan debía ser anterior a esta pandemia o a partir de la pandemia tener un plan propio para la pandemia? Bueno, yo creo que si usted hubiera tenido un plan antes de la pandemia, lo hubiera tenido que ajustar los eventos que han ocurrido, como nosotros no somos omniscientes, o sea, en general el liderazgo político del país tiene una visión, un escenario, pero eso puede cambiar. Yo creo que si ellos explicitaran el programa, pusieran a la coalición de gobierno ordenada y firme detrás de él y tuvieran un presupuesto financiable para el año que viene, los episodios vividos el último mes no lo hubiéramos tenido. Cuando usted habla... Pero esa es la responsabilidad del gobierno. Usted va a estar en el gobierno, una de las cosas que tiene que cuidar y cautelar con más cuidado es la confianza. La confianza es un atributo extraordinariamente importante. Fíjese que ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Perú pasa esto. Cuando usted habla de confianza se refiere obviamente a una condición de liderazgo político que debe exhibir el estadista, ¿no? El que en este momento ejerce el poder ejecutivo. Es confianza en el predominio de la legalidad, que usted no va a permitir intrusiones, que usted va a actuar con firmeza, va a respetar los mandatos judiciales, está dispuesto a hacerse cargo de los costos que implica gobernar. La sensación que yo tengo, puede no ser compartida, pero la que yo tengo es que los problemas acá se postergan, se dilatan, se les trata de aplicar lo que alguien decía cronoterapia, a ver si el tiempo lo resuelve. Y la verdad es que el tiempo no lo resuelve. Y hay que enfrentar los temas, tener un criterio, ese criterio debería ser homogéneo. Yo creo que el gran problema del gobierno es que es muy heterogéneo, eso se ve en seguridad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la mitad de la bancada del Frente de Todos quiere las tasas, la otra mitad se opone. Política exterior, usted vio lo que pasó con Venezuela, un embajador en un organismo multilateral decía una cosa, el otro decía exactamente lo contrario. Bueno, eso en economía se paga al contado. Claro, lo vemos esta semana particularmente con un crecimiento que ha tenido toda la cotización del dólar en cualquiera de sus variantes, que tiene que ver básicamente con una tensión cambiaria que más allá de las medidas que tome el gobierno, más allá de las medidas que ha ido tomando el gobierno, parece que no hubieran surtido efecto. ¿Usted hace una valoración del ministro de Economía, Martín Guzmán, o más allá de las personas, cree que eso lo excede a la persona que esté ocupando la cartera de Hacienda? Mire, yo no quiero hacer un juicio sobre subjetivo. Yo digo, acá la responsabilidad está en la cabeza del Estado. Y la responsabilidad es ofrecer un plan coherente. Después verá y construirá los equipos necesarios para eso y hará la tarea de generar credibilidad. Pero recuerde siempre que conservar la confianza es un atributo muy valioso, muy decisivo, en particular porque usted tiene una moneda que es papel pintado. Bueno, todas las monedas del mundo son papel pintado. ¿Por qué usted cree en el dinero?
¿por qué está dispuesto a tomar un papel pintado y creer que eso vale? Bueno, eso requiere fe por parte de la población. Por eso son monedas fiduciarias, de fe. Entonces se necesita credibilidad y fe para que un sistema complejo, como son las monedas de papel, funcione. Si usted pierde ese anclaje, que es, yo creo, la tarea más importante de un gobernante, tener un régimen fiscal y monetario creíble. Eso es lo que no tenemos. Ricardo, le cuento a la gente, estamos hablando con Ricardo López Murphy. La semana pasada estuvo una misión del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Argentina se encamina a iniciar una nueva ronda de acuerdo con el Fondo Monetario. Todavía no sabemos cómo va a terminar esa negociación. ¿Usted cree que es determinante para el futuro inmediato de la Argentina tener un buen cierre de esa negociación, o lo que está describiendo previamente es independiente del otro? No están totalmente vinculadas. Es verdad que si usted lograra armar un programa razonable, que ese programa fuera financiable, el presupuesto que se mandó no es financiable. Entonces, un programa financiable, con el apoyo cohesionado y decisivo de toda la coalición de gobierno, la coalición parlamentaria. Si a eso usted le agrega un acuerdo con los 5 organismos multilaterales, usted constituye una masa crítica. Yo no digo que eso va a resolver los problemas, ni mucho menos, pero una cosa es tener ese atributo detrás suyo y otra cosa es no tenerlo, ¿no? De esta semana ha aparecido el expresidente Mauricio Macri. Dejó una definición en una entrevista muy interesante que ayer publicó el sitio Infobae respecto de que él considera que su gobierno económico terminó con las PASO del año pasado. ¿Puede haber esa escisión entre un gobierno político y un gobierno económico? Uno sabe que es una metáfora que está utilizando Macri, pero ¿existe esa diferencia entre una cosa y la otra? Las expectativas son importantes, o sea, en toda sociedad, y las expectativas influyen mucho el desempeño de la economía. Ahora, los problemas no comenzaron el 11 de agosto. Obviamente se agudizaron severamente porque hubo una crisis de confianza. Eso yo creo que es verdad. Veníamos con problemas. Usted recordará que hubo un mal diagnóstico, una mala gestión en el gobierno pasado. Eso yo creo que es muy claro. López Murphy, ¿cómo le va? Victoria, aquí de este lado los saluda, buenas tardes. Yo le quería hacer en realidad 2 preguntas que tienen algo de análisis político, porque entiendo que la propuesta suya está de cara a generar siempre un otro camino. Ni quienes están decepcionados de lo que sucedió con Macri, ni los que no le terminan de comprar quizás lo que está sucediendo en este momento con Fernández, o quizás por enemistad con la vicepresidenta. ¿Existe? O quizás porque las expectativas que había sobre este gobierno se vinieron abajo. También, en ese sentido quería preguntarle por qué nunca, al menos históricamente, no sabremos de cara al futuro, por qué nunca triunfa un tercer camino, o esa avenida del medio al final del camino resulta un poco desierta o acomodada en uno de los 2 colores principales. Yo más que un dirigente político, un economista profesional, usted necesitaría un politólogo, un teórico político, pero yo diría, hubo oportunidades, se estuvo muy cerca. Yo en el 2003 estuve muy cerca. Creo que eso depende de la lectura de la sociedad sobre lo que ha ocurrido, sobre cuáles son las alternativas más plausibles. Es verdad que una alternativa novedosa como la nuestra, que tiene que construirse, que tiene que institucionalizarse en todo el país, que tiene que ver si eso es posible, si encontrará oídos receptivos, si logrará finalmente una inserción institucional valiosa. Eso lo veremos, pero yo lo miro desde otra perspectiva. Yo creo que el sistema institucional debe ofrecerle a la gente alternativas y debe evitar que la atención se canalice hacia la antipolítica.
Yo creo que la Argentina necesita mejorar su política, mejorar las características de su ejercicio de la política, evitar que la política se siente una casta aparte, lograr mejorar su ejemplaridad. Digo, está el caso de América, para ser el caso más brutal. Sí, claro. En lo que todos estaríamos de acuerdo en señalar. Claro, necesita, yo creo, un soplo fresco. Ahora, también es cierto que la elección anterior fue muy polarizada. Entonces usted me podría decir, es un acto de audacia lo que está haciendo. Es verdad, la situación es muy compleja para nosotros, en el medio de la pandemia, encerrado. No va a ser una tarea fácil. Me parece que es valiosa justamente para canalizar institucionalmente hacia un arreglo que nos permita funcionar dentro de las instituciones a todos aquellos que se sienten no representados por la actual estructura o la oferta política que hay. López Murphy, quisiera saber cómo se imagina usted que van a ser estos próximos... Hoy estamos precisamente a 2 meses y medio de terminar el 2020 y mucho más allá de una cuestión de calendario, sabemos, y usted tiene una larga experiencia política para poder entender a lo que le planteo, sabemos que hacia fin de año es cuando más se calienta la situación social y política aquí en la Argentina y a más de uno nos trae algún que otro recuerdo. ¿Cómo piensa que vamos a terminar el año? Sí, yo trato de evitar esos pronósticos. Reconozco que la situación es muy delicada, es muy frágil, y para bien de todos yo espero que el gobierno reaccione, pegue un viraje, cohesione su fuerza y haga lo que tiene que hacer. Sería una gravísima responsabilidad que no actúe de esa manera. Si usted... ¿Pero tiene alguna lectura sobre el humor social? Si usted quiere saber, yo creo que la situación es muy delicada, eso es verdad. Ricardo, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable. No, un gusto. Le mandamos un saludo. Ricardo López Murphy, economista, ha presentado su fuerza política en la provincia de Mendoza hace pocos días y estábamos consultándolo acerca de esta semana que estamos terminando con un dólar blue a 177 pesos